Buenas noches. Acá espero ya estén en Facebook, aquellos que nos siguen en directo. Esta noche, en Conversaciones en el Camino de la Vida, tengo invitada a Rabia Saito, una persona que para mí ha sido una maestra y que me la encontré justamente en este camino de búsqueda personal. Tuve esa suerte de encontrar la Rabia. No voy a presentarla muy largo, ha tenido una experiencia y una vida totalmente increíble y tiene muchísimo por conversar con nosotros y por enseñarnos. Y vamos a hablar justamente de un tema interesante con ella, que es el tema de la muerte y aquello que nunca muere. O sea que sin más, voy a presentar y voy a introducir a Rabia Saito, que está con nosotros hoy día. Hola Rabia, ¿cómo estás? Hola Mario, encantada de verte. Como viste, hice una presentación súper breve porque realmente la historia de tu vida y tu experiencia es admirable y quisiera que tú la cuentes tú misma. O sea que, por favor, presenta y di quién es Rabia. Ay, no pensé que íbamos a hablar así de esas cosas. Bueno, bueno, yo nací en el Perú, tengo toda mi experiencia, mucha de mi experiencia acá en el Perú. Y desde pequeña me interesó este camino espiritual, pero básicamente eh, como que mi vida da un vuelco en el camino espiritual justamente con un episodio de muerte, que fue la muerte de mi padre. Cuando fallece mi papá, yo estaba viviendo en Canadá y yo vivía en la casa de mi hermano y cuando yo llegué a la casa, mi hermano me abre la puerta, parece que estaba esperando que yo llegara y me dice de frente, me dice, papá muerto, ¿no? Entonces, al yo recibir esta noticia de mi papá, que era, en esa época mi papá tenía 61 años, era un hombre joven, sano, no fumaba, no tomaba, comía sanamente, me chocó tanto que yo recuerdo que yo me salí del cuerpo, que yo vi cómo mi cuerpo caminaba hacia el sofá, tiraba la cartera, se sentaba en el sillón y se ponía a llorar. Pero yo miraba todo desde arriba. O sea, era como que si yo me subía al techo y yo de arriba yo miraba la rabia que estaba abajo y yo decía, ¿y por qué estoy llorando si yo no siento ningún dolor? Yo estaba en un estado de bienaventuranza con una contradicción tremenda dentro de mí. ¿Qué pasa? Se supone que cuando se muere tu padre tú tienes que estar triste. ¿Cómo es posible que yo me sienta feliz? Mucho después, o sea, eso luego fue tanta la presión de la mente que yo vuelvo al cuerpo y al volver al cuerpo siento el impacto del dolor, que fue este, dentro de todo como lo que todo el mundo tiene que sentir. Entonces yo me quedé tranquila con sentir dolor, Sintiendo finalmente, ya lo ¿no? que todo el mundo siente. Claro, lo que todo el mundo siente. Y bueno, este fue uno de las primeras experiencias que tuve que me llevó a pensar qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, si mi cuerpo siente una cosa, quién soy yo, y empezó más profundamente mi búsqueda, ¿no? Que me llevó a irme a la India. Yo he vivido en la India desde más o menos el 1988 hasta, he estado yendo y viniendo a la India hasta por el 2005, 2008, ¿no? Incluso Si me junto creo todo, que has estado trabajando con Osho, ¿verdad? sí, estuve con Osho muchos años, ¿no? Hasta que Osho dejó el cuerpo, yo estuve ahí también cuando él deja el cuerpo, que es la manera en que cómo nos expresamos, porque tomando el tema de la muerte, pues la muerte existe a un nivel físico. Nuestro cuerpo va en un momento a deteriorarse, ¿no? Pero nosotros, quién soy yo, en verdad, quienes somos, no morimos. Entonces, por eso se puede decir como una contradicción, ¿no?
la muerte y qué es lo que no muere. Yo como ser que soy no muero. Mi cuerpo es solamente el vehículo, la casita que tengo yo para vivir en este plano que me ayuda a expresarme, que me ayuda a conectarme contigo, con todos los oyentes, ¿no? Con todo el mundo. Es gracias a este cuerpo, porque estamos en este plano terrestre, material. Pero después, cuando este cuerpo se deteriore, se enferme o envejezca, yo seguiré mi camino. Y Este, te corto, Raya, solamente para hacer la aclaración de que hoy día justamente el tema que estamos conversando es sobre la muerte, porque estamos obviamente en una situación de pandemia donde muchísimas familias sufren, muchas personas han perdido a sus seres queridos. Y ahí yo entro en una contradicción y seguramente voy a hablar del tema de la muerte con diferentes personas, porque la educación católica que tenemos en Occidente y en el Perú particularmente, nos da una cierta visión de la vida y una cierta visión de la muerte que a veces a mí me parece un poco contradictoria con los hechos y los ritos católicos. Entonces, es un tema que para mí es súper importante porque dentro del camino que yo también, así como Rabía, he continuado en cuanto a mi búsqueda personal y mi desarrollo, me ha hecho cambiar también la perspectiva de la muerte de una forma bastante radical. En el caso de Rabía fue no solamente radical, sino fue tremendamente espontáneo, ¿no? Por lo que me estás contando. Y definitivamente dentro de la filosofía que has seguido en la India y todo, ya para ti es un poco natural considerar eso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y justamente cuando yo estuve en la India, una vez tuve una experiencia que me dio la fiebre dengue y justo coincidió, yo compartía un departamento con una amiga que estaba de viaje, entonces yo estaba sola en el departamento, en mi cuarto, y es tanto el dolor que se siente físicamente que yo no podía ni mover la mano para coger un vaso con agua. El dolor en el cuerpo era terrible y la fiebre era altísima. Mm. Entonces, yo soy muy cobarde para el dolor físico. Yo creo que puedo soportar mucho más el dolor emocional, pero el dolor físico, bueno, me tumba. Entonces, yo dije, yo me quiero morir, porque hasta respirar, el movimiento, ahí me di cuenta que cuando uno respira, el cuerpo se expande y se contrae, todo el cuerpo, no solo el pecho, ¿no? Las caderas, todo el cuerpo. Y esa expansión y encogimiento de la respiración me dolía profundamente. Entonces yo dije, yo no quiero vivir. Y fue, parece, tan intenso este deseo de no querer vivir que yo digo, me morí, porque salí del cuerpo y entré en este túnel, que es un túnel como de nubes a los costados, que son medias oscuras, no es un túnel claro, no. En mi caso fueron unas nubes medias plomas, pero en el fondo del túnel había una luz que nunca he visto, una luz blanca, dorada, hermosísima, ¿no? Entonces, todo el cuerpo, no puedo decir el cuerpo yo, bueno, mi cuerpo de luz se dirige hasta esta luz que estaba al fondo, y cuando estoy queriendo salir, porque sentía así una cosa en el pecho de querer unirme a esa luz, se me acercaron tres seres y me dijeron que yo no podía avanzar más, porque no era mi momento, ¿no? Entonces yo le dije que no, que de ninguna manera, yo soy bien terca. Yo me quiero quedar. Entonces, yo le decía no, porque a ese cuerpo yo no regreso, porque ese cuerpo está hasta las patas, ese cuerpo está muy adolorido, con mucha fiebre, yo no vuelvo, yo quiero quedarme, ¿no? Y ellos, bueno, estuvieron hablando conmigo
Y como yo no quería, tuvieron que hacer un deal, ¿cómo se dice? Un deal, Un trato. un trato conmigo, ¿no? Me dijeron, ok, tú regresas al cuerpo y te vamos a hacer que no sientas dolor en el cuerpo. Entonces dije, ok, entonces en esas condiciones regreso. Pero fíjate que nunca me obligaron, o sea, yo nunca me sentí que me dijeron, tú tienes que volver y ¡pum! Te tiran una patada en la cola y te mandan. No fue así, no fueron súper respetuosos y yo entonces regresé al cuerpo, ¿no? ¿Y cumplieron con lo del dolor? No. Sí, tú sabes que yo regresé al cuerpo y al entrar a mi cuerpo, eh, y frente a mi ventana yo tenía un río y de pronto yo entré en un espacio de plenitud donde yo era todo, era el cuarto, era el río, era el aire. Fueron 3 días. Ellos me dijeron, necesitas pasar por 3 días más de fiebre, que tenía que quemar cosas, bueno, no sé. Y fueron 3 días que yo estuve en éxtasis, sin beber, sin comer, nada, porque estaba sola, Mm. ¿no? Y después al tercer día, ¡boom! Regresé y ya estaba bien, ya no me dolía el cuerpo, nada. Pero todo el proceso efectivamente no tuve absolutamente ningún dolor. Y es ahí donde yo realmente puedo testificar, porque me ha pasado, ¿no? Que, que no era, que no soy este cuerpo, que estoy utilizando este cuerpo para manifestarme. Entonces, y yo cuando hablo con los pacientes que tengo también, yo les digo, no tengas miedo, porque la muerte en realidad no existe. La muerte de tu cuerpo físico sí, pero tú, quién eres en verdad, tú sigues, tú no vas a morir. Seguirás en otra, ¿cómo se dice? Ya no con el cuerpo físico, o sea, en otra sustancia, Plano. si se Ujú. quiere, en otro plano, ¿no? Pero ya no físicamente. Entonces, es difícil tal vez de entender, pero bueno, esa es mi experiencia, es algo que yo estuve estudiando, lo que los maestros nos dicen, ¿no? Los maestros hindúes hablan mucho del famoso Maya, que todo es ilusión, pero es algo que uno no lo entiende. Yo, ¿cómo no voy a entender si yo estoy tocando, no? Esto es conciso, ¿no? Es duro, me toco y esto existe, ¿no? Pero ellos dicen que Maya es todo lo que es inestable, no es permanente. Y este cuerpo efectivamente no es permanente, en algún momento va a desaparecer, pero mi esencia, mi naturaleza verdadera, quien soy yo, va a seguir su camino. Rabia, linda tu experiencia y lindo que nos cuentes esto. En realidad me hace mucha gracia porque cuando estábamos conversando para tener esta entrevista, a mí se me vino el tema de la muerte porque es un tema que obviamente estamos expuestos, ¿no? Así es. No se me ocurrió que tenías esa experiencia y esa visión tan profunda y tan amplia de haber vivido las experiencias que has vivido. Y definitivamente en el mundo hay muchísimas personas que han pasado por experiencias similares a las tuyas o tienen una visión similar a la tuya, ¿no? Y creo que es interesante para todas las personas que estamos en el camino de la búsqueda personal, el poder ampliar nuestro espectro de consideraciones, nuestro panorama y el poder recibir ideas de diferentes tipos y experiencias de diferentes tipos como las tuyas. Otro tema que tiene relación con la muerte ya no es para los que se van, y eso es algo que también a mí me interesa conversar sobre ello, porque yo he tenido oportunidad de acompañar a personas que han dejado este plano, ¿no? Y el acompañamiento de personas que dejan este plano es una experiencia también muy bonita y muy enriquecedora y que me ha enseñado muchísimo personalmente y estoy muy agradecido por eso. Pero hay todos los que nos quedamos y que nos quedamos sin ese ser físico, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú eso? Porque realmente para mí es un tema de poder acompañar ya no a la persona que se va, sino a las personas que se quedan. Hay que, hay que diferenciar.
entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Cuando una persona se va, es totalmente natural que sintamos dolor. Si realmente nosotros aceptamos el dolor, si realmente tú dices, se fue esta persona que amaba, amigo, pariente, familiar, si tú aceptas que ha fallecido, si tú aceptas el dolor, tú vas a sentir que ese dolor profundo se transforma y te da una profunda aceptación. ¿Y qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la no aceptación del dolor. Tenemos miedo a sentir dolor. Y entonces queremos evitarlo o no aceptamos que esta persona ha muerto o que ha dejado el cuerpo, para decirlo más concretamente, específicamente. No aceptamos, amábamos a esta persona o tal vez era joven, etcétera. No aceptamos, y la no aceptación es lo que va a generar este sufrimiento. No sabemos, yo no sé por qué hay personas que se mueren o que dejan el cuerpo jóvenes, hasta sanos en un accidente, no lo sé, pero lo que sí podemos hacer es tener la actitud dentro de nosotros para enfrentar estas situaciones que nos toca vivir, y esa es aceptando el dolor. Si tú aceptas, bueno, es mi experiencia. A mí me gusta hablar solo de mi experiencia, Mario, y si podría contarte otra experiencia sobre este asunto del dolor también, donde yo me di cuenta, porque yo estaba en un proceso de separación con quien fue mi esposo, y el dolor que yo sentía era como si tenía fuego que pasaba por mis venas. El dolor era muy intenso. Y yo me daba cuenta que yo quería evitar ese dolor, quería evitarlo. Y una vez hablando con un monje de la India, ¿no? Él me dijo, no hagas nada, siente el dolor, solo siéntelo. Porque yo quería hacer todas las técnicas, buscaba técnicas, porque estoy acostumbrada, ¿no? Como terapeuta, a ver qué técnica utilizo, pero no usaba la técnica de simplemente quedarme ahí con el dolor y ver qué pasa. Entonces dije, ok, voy a probarlo, y había hecho tantas cosas. Y entonces me senté y solamente acepté ese dolor profundo que estaba sintiendo de la separación. Y cuesta, y la mente me interrumpía, no quería, ¿no? Pero bueno, yo volvía, bueno, hasta que entré en el dolor, y cuando entro en ese dolor fue increíble, fue como una explosión interna, y ese dolor el dolor es una energía que está ahí aprisionada, y en el momento que tú la aceptas, que tú le dices, ok, aquí estoy, quiero sentirte plenamente, fue una explosión que me dejó en este estado de profunda paz. Sí. Entonces, eso es lo que yo puedo sugerir a todas las personas que nos escuchan, que haz la prueba, no tienes nada que perder. Coincido Siente contigo, Rabia, profundo, totalmente, digamos, dentro de ese consejo. Porque, ¿cómo se llama? Dentro de la gente que pueda acompañar un poquito, que aconsejo lo mismo en términos de vivir la parte que le toca vivir de sufrimiento y de soltarlo en algún momento, que es el aceptarlo y estar en paz con eso, porque son las cosas que suceden en la vida que son inevitables, y como tú dices, la resistencia, y coincido contigo, es el que crea realmente el sufrimiento.
Entonces, linda experiencia y lindas lecciones de vida. Como ven, acá Rabia es una maestra, terapeuta integral, ha vivido en Alemania también, creo. Sí, sí, Es la persona que me enseñó Reiki. Creo que allá en Alemania es donde hacía Reiki, si no me equivoco. ¿Cómo es el Reiki en Alemania comparado a lo que hacen acá, por ejemplo? Bueno, sí, yo me inicié como maestra Reiki en Alemania. No sé, bueno, el Reiki es igual en todas partes, ¿no? Sí, Es me refiero igual, más o y menos allá a también cómo lo ven el Reiki o cómo lo ven acá en términos de, creo que en Europa en general se aceptan mucho más algunas terapias está alternativas, muy, creo que en Lima, ¿no? así es. El Reiki en Alemania, en Europa, es muy conocido, muy aceptado. Hay clínicas naturistas o ayurvedas, donde se practica el Reiki, donde tienen muchos practicantes de Reiki que trabajan básicamente a nivel de dar estabilidad emocional a las personas, ¿no? Y también ayudar en los procesos postoperatorios y para tratamiento del cáncer, ¿no? Está bastante reconocido en Europa. En Alemania sí está reconocido en este nivel de naturistas, ¿no? Sí, no, Sí. buenísimo. Está bien, Rabia. Rabia, te agradezco mucho que hayamos podido conversar de este tema tan sensible, tan delicado y yo creo tan profundo como el tema de la muerte. Y como decía, o sea, el poder ver otras ópticas, el poder ver otros horizontes, puede servir a muchas personas para entender un poquito de que la muerte es algo más amplio de lo que uno a veces piensa. Puede también servir para muchas personas el consolarse, si se quiere, o el tener alguna visión que pueda no dejar de haber dolor, pero sí amortiguar un poquito, ¿no? Teniendo esa opción de la aceptación y la paz. Yo quería que me hables, Rabia, para terminar, un poquito de lo que haces normalmente acá en Lima, de lo que ofreces a la gente como servicio, de qué momento estás pasando personalmente, porque me dices que estás en un momento de recogimiento muy bonito. Entonces, nada, cuéntame un poquito cómo estás. Siempre Bueno, haciendo preguntas incómodas que salen del cuadro, pero la idea de estas entrevistas es no estar solamente hablando de las cosas exteriores, sino de lo que somos nosotros. Y sinceramente, el haberte encontrado en este camino de la vida para mí fue algo muy rico porque me enseñas y me has enseñado muchísimo. Entonces, el poder acompañarnos un momento y conversar sobre ello para mí es importante. Entonces, nada, cuéntame cómo estás. gracias, Mario. Sí, bueno, estoy bien, gracias, me siento muy bien. Sí, he estado, como te decía, en una etapa de recogimiento y tiene que ver, bueno, con el hecho de que yo me siento muy bien conmigo misma, ¿no? Y eso es como me dices qué hago, a qué me dedico, pues básicamente mi trabajo, yo lo puedo reducir tal vez o comprimir diciendo de que lo que yo hago o que trato de hacer en las personas es ayudarles a descubrir lo que son dentro de ellos, a descubrir esa paz, ese amor inagotable que existe dentro de cada uno de nosotros, que cuando tú lo sientes dentro de ti, te vas a dar cuenta que no importa las circunstancias exteriores, no importa que estemos eh, guardados en cuarentena o paseándonos por el campo. Si tú estás bien contigo mismo, no importa dónde estás, te vas a sentir bien porque te has descubierto a ti mismo y eso es lo que somos. Entonces, básicamente mi trabajo consiste, vienen con diferentes problemas, pero a dónde los llevo es a que descubras quién eres. Y si tú descubres que dentro de ti eres paz y una luz infinita de amor, entonces todo lo demás es secundario, es llevadero. Así eso sea la muerte de seres queridos. Porque tú descubres que tú eres inmortal, eres una luz que te va a conectar.
con todas las luces de los seres del mundo. Si tú tienes una vela prendida y enciendes otra, juntas las llamas, las dos llamas se vuelven una. La luz no divide, la luz se unifica y todos somos seres de luz. Y básicamente en eso consiste mi trabajo. ¿Cómo llego a que a las personas sientan eso? Son diferentes técnicas dependiendo de cómo se encuentra la persona, ¿no? A Buenísimo. veces. Nada, simplemente creo que hay muchos caminos que llevan a Roma realmente cuando uno tiene esa visión de descubrirse a sí mismo y de descubrir su luz interior. Hay muchos caminos, o sea, yo conozco varios que van dentro de esa misma ruta y que llegan un poquito al mismo fin, que es el reconocerse como una persona valiosa, como un ser de luz y como alguien que no está separado del resto, sino que está más bien unido al resto, algo que creo que incluso para esta época de pandemia es súper importante estar consciente de eso, no solamente por el hecho de que estamos aislados y podemos sentirnos solos, nos podemos sentir medio desamparados, sino también por el hecho de que el dolor y digamos, y el poder conectar, aunque sea, digamos, a través de esa luz con las demás personas, también es un consuelo porque nos hace sentir mucho más completos, mucho más llenos. Rabia, te agradezco muchísimo esta entrevista que espero que sea la primera de muchas, ¿no? Porque otro día quisiera hablar, por ejemplo, de la meditación vipassana que has hecho tú, que tenía una pequeña experiencia que también es lo caso, como quien dice, y de tantos temas que es un poquito que nos puedas ir poco a poco contando todas esas experiencias de vida o esas experiencias que has tenido en el camino de tu vida en este plano. Gracias, Rabia, te agradezco un montón. Quedamos para otra conversación en otro momento, ¿no? Te voy a dejar acá, me voy a despedir del público y espérate un momentito para terminar de conversar ya fuera de línea. Okay. Gracias, Rabia. Encantada. Bueno, muchísimas gracias a los que han podido ver este programa, a los que puedan ver este programa en YouTube o en Facebook cuando esté colgado. Como ven, Rabia Saito es una persona de la que me he encontrado en el camino de la vida y que resulta una maestra para mí, una persona admirable con una experiencia de vida y una experiencia de recorrer este camino espiritual que creo que vale la pena escucharlo. Entonces yo me voy despidiendo también, ya estamos en tiempos. Les agradezco muchísimo el haber prestado atención a esta entrevista y nada, ahí quedo con ustedes. Voy a tratar de colgarlo en Facebook, voy a tratar de colgarlo en YouTube. Estamos progresando en el tema poco a poco. Hasta luego.